Dios les bendiga, mis hermanos. Es bueno volver a vernos, volver a encontrarnos un domingo más, poder compartir, aunque sea de manera virtual. Y quiero comenzar esta enseñanza, esta predicación del día de hoy, con una anécdota, con una historia. En cierta ocasión, una maestra estaba intentando explicarle a sus alumnos que Dios no existía. Estaba intentando mostrarles de alguna manera que Dios no existía. Y para ello tomó al primero que estaba en la clase, el salón era amplio, y tomó al primer muchacho que tenía al frente y le dijo: ponte en pie, yo les quiero explicar que Dios no existe. Y él le dice: te pido por favor que mires a la ventana. Y él miró a la ventana y le dijo, la maestra le dice: ¿ves ese árbol que está allá? Y el muchacho le dice: sí, maestra, lo veo. Ella le dice: pues entonces el árbol existe. ¿Puedes ver las ramas que están en el otro árbol? Y él dijo: sí, maestra, las puedo ver. Entonces el árbol existe. Le dice: mira más allá. ¿Ves ese autobús que está allá de color amarillo? Y él dice: sí, maestra, lo puedo ver. Y ella le dice: pues entonces el autobús existe. Y ahora yo te digo, mira a lo lejos y dime, ¿puedes ver a Dios? Y el muchacho se quedó extrañado y dice: maestra, no lo puedo ver. Entonces le dijo la maestra: concluimos que Dios no existe. Pero dentro de los muchachos del salón había un niño que era cristiano y era muy suspicaz. Y estaba justo al otro lado, enfrente, y le dijo: maestra, yo también puedo. Y dijo: sí, sí. Y le siguió diciendo a su amigo: ahora vamos a ver lo que hay dentro del salón. Y ese joven le dijo: ¿puedes ver el pizarrón que está de este lado? Y él le dijo: sí, sí lo puedo ver. Entonces dijo: entonces el pizarrón existe. ¿Puedes ver el ventilador que está en el techo? Y él le dijo: sí, sí puedo verlo. Y le dijo: entonces el ventilador existe. Y el segundo muchacho se quedó viendo fijamente a la maestra y le preguntó al otro muchacho: ¿ves el cerebro de la maestra? Y el muchacho dijo: no puedo verlo. Entonces concluimos que la maestra no tiene cerebro. Muy interesante, porque generalmente pensamos en el dicho que dice ver para creer. Usted lo ha escuchado y ha sido recurrente: ver para creer. Y de eso trata la predicación de esta mañana. Y la predicación, realmente el título es una pregunta. La pregunta es: ¿qué le pasa a tu fe? La pregunta es: ¿qué le pasa a tu fe? Y una de las razones por las cuales a veces es difícil traer personas nuevas a la iglesia es porque no podemos explicarle nuestra fe. ¿Cómo le explicamos nuestra fe? ¿Cómo le decimos: mira, yo creo en esto, por esto, por esto y por esto? A veces es difícil. Y yo recuerdo cuando estaba en el liceo y a mí era difícil invitar a un muchacho a la iglesia porque además no iba a entender lo que cantaba, no iba a entender cómo la gente se saludaba, cómo te decían Dios te bendiga. Esas cosas no las iba a entender y se me hacía difícil. Y esto tiene que ver con la fe, porque nuestra vida como cristianos se basa exclusivamente en la gracia del Señor Jesucristo, pero sobre todo en la fe que tenemos en ella. Y para saber de fe tenemos que ir al versículo que define en la palabra la fe. Y ese versículo lo encontramos, ya usted lo sabe, en Hebreos 11, versículo 1. Hebreos 11 lo dice perfectamente. ¿Qué dice? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vamos a leerlo nuevamente. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y a veces pensamos que definir este versículo significa que nosotros demos un salto al vacío y no pensemos nada. Como que vivimos así como la maestra, sin cerebro, y nos lanzamos al vacío y no pasa nada. Y resulta que no, Dios nos dio todo nuestro ser: espíritu, alma y cuerpo. Somos seres integrales. Y como seres integrales, Dios muestra su gloria en tu espíritu, en tu alma, en tu entendimiento y en tu cuerpo, en todo tu ser. Pero a veces es difícil llevarlo a la práctica. A veces, ¿cómo explicamos eso?
¿cómo explicar que yo creo y que yo espero algo y que tengo certeza de algo que yo no puedo ver? Y que tengo la convicción de que algo existe aunque yo no lo pueda ver. Ahora nosotros podríamos pensar, esto me pasa a mí, le pasa a mi hermano y nos pasa a nosotros que estamos en el siglo XXI. Pero lo cierto es que no. Eso le pasó también a los grandes héroes de la historia y le pasó a muchos personajes a lo largo de la palabra, desde el Génesis a lo largo del Antiguo y del Nuevo Testamento. Pero el capítulo 11 de Hebreos es generalmente conocido como el Salón de la Fama de la Fe. ¿Y por qué dice el Salón de la Fama? Porque el capítulo 11 de Hebreos narra majestuosamente todos esos grandes héroes que siguieron a Dios aún en medio de la adversidad, y nombra más de 15 personas. Mira, nombra a Abel, comienza con Abel, porque dice que él ofreció mejor sacrificio que su hermano. Desde allí comienza Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, Jacob, Moisés, Gedeón, Jefté. Todos nombran más de 15. Incluso en ese hall de la fama tenemos a una prostituta, a Rahab la ramera, y ella está allí. Y sería interesante hablar de por qué está allí. En otra ocasión hablaremos de eso. Pero hoy quiero centrar mi atención en que hay personas que aparecen aquí en el hall de la fama que quizás no vieron y creyeron. Y eso es precisamente lo que vamos a ver hoy, porque ellos pudieron hacer cosas sorprendentes por su fe. Y yo quiero que vayamos a Hebreos 11:34, y usted lo puede ver en su pantalla. Estamos utilizando la versión Reina Valera 1960, posiblemente sea un poco diferente a su versión. Pero Hebreos 11:34 dice, por la fe. Y yo quiero que repita conmigo, no importa que esté lejos, diga, por la fe. Dígalo más fuerte, por la fe. Por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesa, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Por la fe. Y eso es lo que me está diciendo el pasaje. Todos ellos, por la fe, hicieron todo eso. Pero necesitamos ver la otra cara de la moneda, porque esta moneda tiene una doble cara. La otra cara es, ¿qué pasa cuando las cosas no salen como yo quiero? ¿Qué pasa cuando Dios obra en la manera en la que yo no lo entiendo, o en la manera en la que no quisiera que Dios obrara? Y eso también lo encontramos allí. Y los versículos del 36 al 38 me muestran la otra cara de la moneda. Y del 36 al 38 dice así: otros experimentaron vituperios y azotes. Y además de estos, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, fueron aserrados, fueron puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. A mí me llama poderosamente la atención porque esa frase retumba constantemente cada vez que yo leo Hebreos, porque dice, de los cuales el mundo no era digno. Dios a través de la palabra está diciendo, el mundo no era digno de esas grandes personas de fe. Pero ¿qué pasa cuando hay una crisis de fe? Y yo no sé si a usted le ha pasado que tú vienes a la iglesia, tú cantas, tú alabas al Señor, quizás lees la Biblia, pero hay un punto en la vida, yo no sé en qué punto podría ser en tu caso, pero hay un punto en el que tú tienes una crisis de fe. Tú dices, ¿será que lo que yo creo será real? Necesito otra cosa para creer. Quisiera ver, no sé, que se abra el Guaire en dos, no sé, alguna cosa, algo sobrenatural, no sé, algo, que pase algo. Que un día amanezca y haya otro gobierno, no sé, cualquier cosa. Pero a veces yo quiero ver algo sorprendente y algo sobrenatural, y entonces yo pienso, yo estoy mal. Yo estoy mal. Pero lo cierto es que las crisis de fe
no son algo antinatural, es algo normal en nosotros. Es algo normal en nuestra vida. Y ya lo vamos a ver. Miren, yo quiero hablarles de alguien que su currículum es majestuoso, es grandioso. De hecho, la palabra narra que Jesús se encontró con él incluso antes de nacer. ¿Quién podrá ser esa persona? Se encontró con él incluso antes de nacer, ya lo conoció. Nos referimos a Juan el Bautista. El currículum de Juan el Bautista. ¡Wow! ¿Qué currículum el de Juan el Bautista? La palabra dice que él era la voz que clama en el desierto. Él era el que le decía, generación de víboras, arrepiéntase. ¿Quién los enseñó a salir de la ira venidera? Decía Juan el Bautista. Y él predicaba para arrepentimiento y bautizaba. Por eso se llamaba Juan el Bautista. Él fue testigo de primera mano. Hermanos, yo quiero que me acompañen a Mateo 3, versículos 13 al 17. Y si quieren, usted después puede buscarlo, pero yo se lo resumo. Están en el momento del bautizo. Juan el Bautista dice, él es de quien se predicó, y él dice, Jesús desciende a las aguas y él dice, yo vengo a bautizarme. Y Juan el Bautista dice, no, no, ¿cómo yo te voy a bautizar? Y él dice, sí, tengo que cumplirlo. Y él es bautizado. Y en ese episodio hermoso y majestuoso que narra la Biblia, están conflagrados y se manifiestan en todo su esplendor las tres figuras de la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque dice que Jesucristo, al salir del agua, el Espíritu Santo descendió como paloma y se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado. ¡Wow! Yo me imagino estar en ese lugar y yo quisiera ser Juan el Bautista para ver eso, para escuchar eso. Yo no sé si usted quisiera hacerlo, pero yo quisiera hacerlo. Yo quisiera estar en el río con Jesús al lado, haber bautizado. ¿Tú sabes lo que es el caché que te da haber bautizado a Jesús en la tierra? Wow, yo digo, grandioso, lo máximo. Y Juan el Bautista estaba allí y pudo ver de primera mano la majestuosidad de Padre, Hijo y Espíritu Santo descender, mostrarse con poder y gloria. Yo le digo una cosa, ¿será que Juan el Bautista, después de haber visto eso y habiendo predicado el evangelio del arrepentimiento para arrepentimiento, será que habrá tenido una crisis de fe? Yo creo que no. Es difícil que una persona que haya visto a Jesús cara a cara, que haya experimentado el escuchar al Padre, el ver al Espíritu Santo descender como paloma y ver al Hijo, al Verbo encarnado, yo creo que es difícil que una persona que haya visto tenga una crisis de fe. Pero lo cierto es que eso ocurrió. Juan el Bautista tuvo una crisis de fe. Juan el Bautista fue encarcelado, fue llevado preso porque él hablaba en contra de los que estaban gobernando, en contra de su sinvergüenzura, lo que ellos estaban haciendo. Y lo cierto es que él se encuentra preso. Y yo quiero que vayamos a Mateo 11:5. Y Juan el Bautista, yo me imagino que por el momento que pasó difícil en la cárcel, y le pregunta a sus discípulos, le pide que vaya a Jesús y le pregunte, ¿eres tú el Cristo o esperamos a otro? ¿Qué significa esa pregunta? ¿Por qué Juan el Bautista le pregunta, le manda a preguntar a Jesús, ¿eres tú el Cristo o esperamos a otro? ¿Qué creen ustedes, mis hermanos? Yo puedo ver una persona que entró en duda, que en la soledad de la cárcel, en la fría y triste y tenebrosa celda, comenzó a cavilar en su pensamiento y le entró la duda y tambaleó su fe. Por eso le dijo a sus discípulos, pregúntenle por favor, tengo una duda, algo me está carcomiendo, pregúntenle si es él o si tenemos que esperar a otro. Y la respuesta que Jesús le da a los discípulos de Juan es sencillamente, mire, vaya, dígale a Juan lo siguiente, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres les es anunciado el evangelio. Vayan y díganle eso a Juan el Bautista. Qué tremendo eso. Porque a veces nosotros pensamos que nuestras bajas de fe son algo antinatural. Quizás ¿será que yo no soy cristiano?
Y no, mi hermano, una de las razones por las cuales podría bajar tu nivel de fe y por lo que podrías dudar es cuando te alejas, cuando te separas. Y vemos que Juan el Bautista estaba preso y comenzó a dudar, tuvo duda de su fe. Por esa razón es que la Biblia en incontables, en innumerables versículos me dice, no te alejes, mantente en la iglesia, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre, porque es muy importante. Vemos otro personaje de la Biblia y quiero que veamos otro personaje rápidamente. Y es este personaje que es muy famoso porque es un discípulo de Jesús. Y es el discípulo que incluso la gente dice el más incrédulo de todos. ¿Quién sería ese? Tomás. Tomás. La Biblia nos cuenta que Tomás, al momento de Jesucristo resucitar y encontrarse nuevamente con los discípulos, Tomás no estaba. Y yo quiero que vayamos un momento a Juan 20:25. Juan 20:25. Fíjense lo que les dijo. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Les digo nuevamente, él no estaba con ellos. Tomás no estaba con ellos. Y miren lo que dice la palabra. Él les dijo, refiriéndose a Tomás, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en el costado, no creeré. Wow. ¿Cómo una persona que caminó con Jesús, que comió con Jesús, que vivió con Jesús, que vio personas resucitadas, que vio el milagro de la multiplicación de los alimentos, que vio echar fuera demonios, que hizo incontables milagros, cómo es posible que una persona diga eso? ¿Cómo es posible? Y nosotros nos preguntamos, ¿qué pasó con Tomás? Y de hecho nosotros decimos, yo no quisiera ser como Tomás. Es más, yo no soy como Tomás. Qué terrible Tomás. Qué terrible Tomás. Pero lo cierto, hermanos, es que Tomás era el más sincero de ellos. De todos los discípulos, él era el más sincero. Porque la Biblia narra en otro pasaje que todos ellos tenían confusión. Pero Tomás fue el único que dijo, el único que se atrevió a expresar su inconformidad, el único que se atrevió a expresar esa duda que tenía en su corazón. Y yo te digo hoy, querido hermano, quizás en algún momento tú has tenido una crisis de fe y la has guardado. Porque queda como una pregunta sin respuesta. Queda como una pregunta que, bueno, ¿será que sí? ¿Será que no? Y yo la guardo. Tomás no hizo así. Tomás lo dijo claramente. Mientras que yo no toque la mano del maestro, que yo vea y yo pueda tocar en su costado, no voy a creer. 8 días después de ese episodio, 8 días después, volvemos a ver en escena y en esta oportunidad Jesús vuelve a aparecer. Y en esta oportunidad Tomás sí está con ellos. Fíjense, Tomás no es que no creyera y él dijera, es más, yo no creo en nada, yo me voy y ustedes están locos y Jesucristo no resucitó y yo me voy. No. Él seguía con ellos, él seguía estando con ellos, pero él tenía esa duda y él la manifestó. Querido hermano, a veces tú necesitas sincerarte con tu duda. Necesitas sacar esa duda porque mientras tú tengas esa duda escondida, el Señor no va a revelar la forma en la que tú puedes salir de esa duda. Tú tienes que sincerarte con el Señor. Eso pasó y 8 días después ya estaban todos juntos y estaba Tomás también. Y Juan 20:27 dice así y va a aparecer en sus pantallas. Luego dijo a Tomás, ¿quién dijo a Tomás? Jesús dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. El maestro aparece, porque esa era otra cosa. El maestro no tocaba la puerta, el maestro aparecía de manera sorprendente. Por eso ellos se asustaban. El maestro aparece y de todos, ¿a quién escoge? ¿A quién mira? ¿A quién toma su atención? ¿Quién toma su atención? Tomás. Porque Tomás había dicho, si yo no tocare
no creeré. Y el maestro le dice, ven y toca. Hermanos, yo me imagino la expresión de Tomás cuando Jesús le tomó la mano y le dijo, ven acá, dame la mano. Yo me imagino a Tomás como temeroso. ¿Será un fantasma? ¿Será que sí? ¿Será que no? Y Jesús le toma la mano. Yo quiero imaginar eso. No lo dice la palabra, pero yo quiero imaginar eso. Que él le toma la mano y dice, mira, toca, toca. Y Tomás mete su mano, su dedo dentro de la herida. Y le dice, le toma la mano y le dice, mete tu dedo en mi costado. Y le dice, no seas incrédulo, sino creyente. La expresión que aparece en la palabra, acto siguiente es, Señor mío, Dios mío. Porque no hay otra manera. Hermano, cuando tú tienes un encuentro con Jesucristo y le expones tus dudas y le expones tu falta de fe, Señor, yo no estoy creyendo, Señor, yo necesito que aumentes mi fe, yo necesito sentirte. El maestro va a decir, ven y tócame. Ven y llega hasta mí, que yo te voy a demostrar que yo existo. Y eso fue lo que vivió él. Ahora, los otros discípulos realmente creían. Porque nosotros podríamos decir, wow, los otros discípulos por supuesto que sí tenían fe. Y vamos a Lucas 24, 36 al 41. Dice así, mientras ellos aún hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos, porque viste que Jesús aparece, ¿no? Jesús aparece. ¡Uf! Entonces, espantados y atemorizados, y esto no es singular, sino esto es plural, y esto es cuando no estaba Tomás, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu, pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón esos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y el versículo 40 dice, y diciendo esto les mostró las manos y los pies. El 41 dice, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, hermanos, no es que los demás discípulos creyeran y Tomás no. Ninguno creía. Me lo está diciendo la palabra. Todos se espantaron, creían que era un fantasma, que había pasado algo extraño. El único que decidió sincerarse, abrir su corazón y decir, yo no creo, fue Tomás. Para esas personas que dicen, yo no creo en el evangelio, o quizás sí creo en el evangelio, pero tengo dudas, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que puede pasar? ¿Será que no? Porque pasa algo interesante, y es que a veces nosotros creemos en una fe mística, pero lo cierto es que la fe, incluso la palabra me lo dice, la fe sin obra es muerta. Es decir, la fe se cree, pero también la fe se entiende. La palabra dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Yo les pregunto, queridos hermanos, si Jesús no hubiese aparecido a los 12 en persona, ¿será que ellos habrán salido a predicar el evangelio? Yo pregunto. Quizás no. Pero Jesucristo sabía y conocía el corazón de ellos, así como conoce tu corazón y mi corazón. Por eso Él demuestra, por eso Él te muestra, por eso Él tiene un encuentro contigo, para que tú puedas creer realmente, que no es algo de ficción, que no es algo de fantasía, porque el creer, la fe, como lo dice Hebreos 11:1, es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Y para yo poder tener convicción de lo que no veo, yo necesito tener pruebas. Y a lo largo de la iglesia primitiva eso ha pasado. El evangelio se ha mantenido porque tiene pruebas indubitables, pruebas irrefutables de que Jesucristo vino a la tierra, de que Jesucristo caminó entre nosotros, de que Jesucristo murió y de que Jesucristo resucitó. Por esa razón, hoy es 23 de mayo del 2021 después de Cristo, porque nadie puede negar que Jesucristo vino para que puedan creer.
Si no, Jesucristo hubiese simplemente mandado una voz del cielo que le crean en mí y ya. Y ya. Era más fácil. Jesucristo vino a la tierra, caminó entre nosotros, vivió entre nosotros para fortalecer nuestra fe. Y así vivían los discípulos, pero Tomás. Y ahí es donde yo digo, bueno, si yo veo el pasaje en el contexto más amplio, yo quiero ser como Tomás. Yo quiero tocar, yo quiero sentir, yo quiero percibir la gloria de Dios. ¿Cuántos quieren sentir la gloria de Dios? Yo quiero sentir la gloria de Dios. Yo quiero que mi fe sea sólida. Yo quiero que mi fe sea firme. Y el hall de la fama, ese hall de la fama de Hebreos 11, tiene una razón de ser. Tiene una visión. La forma, la única manera de que ellos pudieran entender ese pasaje de Hebreos 11 que dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La única manera de que ellos pudieran vivir bajo esa premisa es lo que más abajo me dice el versículo. Y Hebreos 11, del 13 al 16, tiene la clave. Hermano, para vivir la vida en Cristo. Y yo no estoy hablando la fe de que voy a comer mañana, la fe de que Dios me va a dar un carro, yo hablo de la fe en Cristo Jesús. La fe que transforma la vida. La clave está en Hebreos 11, versículos 13 al 16. Porque para tener fe, una fe verdadera, una fe que se puede explicar, tú necesitas tener una visión. Necesitas tener visión. Imagina que se está escribiendo una historia, una novela. Yo no sé cuántas personas han tenido la oportunidad de leer una novela por segunda vez o ver una película por segunda vez. ¿Y qué es lo que pasa cuando yo veo una película por segunda vez? Ya yo sé el final. Por eso, aunque a la mitad de la película el protagonista casi que se muere o desaparece de la escena, ya yo sé lo que va a pasar al final. Por eso yo no me preocupo. Yo tranquilo que ese va a salir. Así como Duro de Matar. Duro de Matar, lo mataban 50,000 veces en el medio y al final aparecía vivo otra vez. Y ya tú sabías el final de la película. Querido hermano, eso es lo que pasa con nosotros en nuestra vida de fe. Para poder tener una fe inquebrantable, tú necesitas saber y entender cuál es el final de esta película, que todavía se sigue escribiendo, pero que ya Dios sabe el final. Dios ya conoce el final, porque Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Él es el alfa y la omega. Los científicos hasta ahora están comenzando a entender que hay algo que trasciende al tiempo y al espacio. Hasta ahora lo están comenzando a entender y por esa razón están diciendo, no, espérate, eso de la evolución no está funcionando porque hay algo superior, algo que está sobre el tiempo y sobrepasa el tiempo. Nosotros somos eternos porque tenemos un inicio y no tenemos un final, pero Dios es por siempre. Él ya conoce el final y nos está invitando a que conozcamos el final para poder vivir una vida de fe. Por esa razón fue que Abraham, Isaac, Jacob, Jefté, Gedeón, David, todos ellos pudieron vivir una vida llena de fe. Y aunque no alcanzaron lo que esperaban, porque eso dice Hebreos, y aunque no lo alcanzaron, lo vieron al frente y prosiguieron a la meta, aunque no lo alcanzaron. Y esa fue la fe que los movió, la fe que los mantuvo. Hermanos, hoy necesitamos una fe que nos mantenga firmes. Necesitamos una fe que aunque tengamos comida o no tengamos comida, seguimos adelante. Aunque nos cierren, aunque nos censuren o no nos censuren, nosotros seguimos creyendo en Cristo. ¿Qué va a pasar si en algún momento el gobierno llegara a hacer algo y llegara a prohibir el evangelio? ¿Cuántas personas estarían dispuestas a seguir a Cristo realmente? Y no solamente bajo la premisa de como Dios es bueno, Dios me ayuda y me bendice, yo sigo a Dios. ¿Cuántos estarían dispuestos a eso? ¿Cuántos estarían dispuestos a dar su vida? Hoy. ¿Cuántos estarían dispuestos si alguien te coloca un arma y te dice, ¿crees en Cristo Jesús? Si dices que sí, te mato. Si dices que no, te dejo vivir. ¿Y cuántos podrían decir, yo creo en Cristo Jesús? Mátame. Es un examen al corazón. Pero con la fe natural no es suficiente. Por eso necesitamos la visión de Dios. La visión que tuvieron los héroes de la fe.
La visión que incluso pudo tener una ramera, una prostituta, que tuvo el padre de la fe, que tuvo Moisés. Y estamos leyendo a Moisés a lo largo de este tiempo. La fe que tuvo Moisés. Y vamos a ese pasaje. Vamos a terminar con ese pasaje. Hebreos 11, 13 al 16. Y quiero que prestes mucha atención a esto, porque es la razón y la revelación de cómo podemos vivir una vida de fe, firme, inquebrantable. Dice así: conforme a la fe murieron todos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. A veces, hermanos, perdemos la noción de que nosotros no somos de este mundo. Y nos molestan las comodidades y las incomodidades, porque nos conformamos con las comodidades y nos molestamos con las incomodidades. Pero lo cierto, hermano, es que no somos de este mundo. Pertenecemos a una patria celestial. Y más adelante dice el versículo 14, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Y yo digo, ¿Abraham tenía tiempo de volver? Claro que sí. ¿Moisés tenía tiempo de volver? Claro que sí. Pero ellos buscaban la patria celestial. Ellos buscaban el lugar que Dios les había prometido. Por eso ellos están en el hall de la fama de la fe. Porque ellos vieron y creyeron en el final, aunque no lo conozcan. Y eso dice de la soberanía de Dios. Eso muestra la soberanía y el gobierno de Dios. Yo no sé qué es lo que tú estás pasando hoy. ¿Qué situación? Sea fácil o sea difícil. Si hay una crisis de fe o no hay una crisis de fe. Pero necesitamos tener la visión de Dios. Necesitamos entender que el final de la película, el final de esta historia aún no se escribe. Y aunque tú hoy estés pasando la situación, que sea la que tú estés pasando, sea buena, sea mala. El cristiano, y yo lo he dicho en otras prédicas, el cristiano siempre está en tres etapas. O está a punto de entrar en una prueba, o está en una prueba, o acaba de salir de una prueba. No hay otra. Yo no sé en qué lugar estás tú. Si estás antes de la prueba, o estás en la prueba, o ya saliste de la prueba. Pero lo cierto es que necesitamos tener la visión de Dios. No podemos quedarnos solamente con este capítulo. Necesitamos saber que ya Dios tiene control del final de la película de nuestra vida. ¿Cuántos lo creen? Esa es la realidad. Y por eso ellos pudieron tener una fe inquebrantable. El versículo 15, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. El 16, pero anhelaban una mejor. Esto es la patria celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Hermanos, para terminar, recuerda, no puedes alejarte. Si tú estás lejos, Esteban no estaba con los discípulos y tuvo ese momento de crisis de fe. Juan el Bautista estuvo encerrado y quizás en la soledad vienen esos momentos de crisis de fe. No puedes alejarte. Necesitamos la comunión de nuestros hermanos. Necesitamos escuchar la historia, lo que Dios está haciendo en la vida de nuestros hermanos. Cada vez que me conecto con mi hermano, yo puedo entender Dios está obrando. Y aunque yo esté pasando por alguna situación, Dios está obrando. Y finalmente, necesitamos tener la visión de Dios. Necesitamos tener la visión de Dios. Segunda de Corintios 4:16 al 18 dice, porque esta leve tribulación, momentánea, el escritor dice leve y momentánea, leve y momentánea, pero todos sabemos que en ese momento no estaban viviendo una tribulación breve, pero para él era leve, porque él ya sabía el final de la película. Y dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hermanos de Iglesia Adonai, esta necesita ser una iglesia con una fe sólida, porque Dios nos ha puesto para grandes cosas en Venezuela.
¿Cuántos lo creen? Para poder lograr eso necesitamos que cada uno de nosotros tenga una fe inquebrantable, que trascienda a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas y a pesar de las dificultades, que podamos entender el excelente peso de gloria y que al final, como dice Hebreos 11:16, y esta palabra es maravillosa y toca grandemente mi corazón, y quiero dejarlos con esta palabra. Dice, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Hermano, yo quiero que Dios sonría cada día de mi vida, que cuando Dios me vea sonría, que Dios no se avergüence de llamarse Dios mío. Dicho de otra manera, yo quiero que Dios se enorgullezca todos los días, porque entiendo que cualquier cosa que esté pasando en este momento no se compara con la gloria que voy a tener en la eternidad con Cristo. Esa es nuestra seguridad. Por eso cada vez hay que repetirlo, cada vez hay que hablarlo constantemente. Necesitamos tener la visión de Dios. ¿Cuántos quieren tener la visión de Dios? Yo le invito, vamos a ponernos en pie. La fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La película de nuestra vida aún no ha sido escrita. Estamos solamente en un capítulo.